Hola, ¿qué tal? Bueno, para los que me conocen, ya saben quién soy. Los que no me conocen, soy Fran. Trabajo en la plataforma del dato como backend engineer y hoy les vamos a hablar un poquito de Notebook LLM, como lo básico, los conceptos básicos, cómo crear un notebook, de Vale, qué porque trata tenemos Notebook que nombrar mucho los LLM, procedimientos, las facturas. em, en qué se diferencia de otros eh, IA chats o agentes y cómo lo incorporo en mi workflow día a día o cómo trato de incorporarlo en el workflow de ingeniería de software. Entonces, bueno, primero tenemos una pequeña presentación muy básica de qué es Notebook LLM para quien no lo conozca y cómo funciona. Después vamos a ver otra presentación muy corta también de Notebook LM en ingeniería de software, unas comparativas con Cloud y con Cursor y para qué se usa una herramienta y para qué se usa otra. Y finalmente, algunas pequeñas integraciones o tooling que me he hecho, un proyecto eh, paralelo que ha nacido de esto, de Notebook LM, con integración con Cloud y con Cursor, que eso ya lo dejaremos para el final. Entonces, bueno, nada, sin más preámbulos, vamos pues, básicamente. Notebook LM es una herramienta para investigación donde tú puedes construir base de datos de conocimiento, ¿ok? Donde lo potente que tiene Notebook LM es que tú puedes construir bases de datos de conocimiento con fuentes verificadas y adicionalmente nos podemos agregar PDFs, EPUBs, integrarlo con Google Drive, integrarlos con documentos tipo docs, texto, videos de YouTube, eh, audio, CSV, Markdown, etcétera, etcétera. O sea que el input que le podemos dar a estas fuentes soporta diferentes formatos, no solamente texto, y él tiene como un closed loop, tiene como un ciclo cerrado para evitar alucinaciones. Entonces, bueno, es el motor que lo potencia por detrás es Google Gemini, obviamente. Es basado en fuentes, como dice aquí. Solamente aprende, es como que tuvieras un pequeño modelo LLM que tú lo puedes ir entrenando con las fuentes. La versión gratuita acepta hasta 50 fuentes por cuaderno, por notebook. Puedes tener múltiples cuadernos. Y la versión premium acepta hasta 300 fuentes. Cada respuesta que te da la gente no solamente es como tener una base de conocimientos, una librería, sino que además tienes un chat interactivo que tú le puedes hacer preguntas y respuestas. Lo utilizan mucho para investigación científica o para personas que están estudiantes, sobre todo, te hacen modelos de preguntas y respuestas, etcétera, etcétera. Y reduce las alucinaciones. Eso es lo importante, porque normalmente cuando estamos hablando con OpenAI, con ChatGPT, con Perplexity o Claude o el que tú quieras, está basado en el LM, que es el entrenamiento, que es básicamente todo lo que está en la World Wide Web. Entrenaron estos modelos y a veces infiere la respuesta cuando no encuentra una base sólida, se las inventa. O sea, tiende a alucinar. Entonces, con un ciclo cerrado, reducimos, no al 100%, pero reducimos la tendencia de las inteligencias artificiales a las alucinaciones. Entonces, bueno, como pueden ver, en una IA genérica puede tener fake news, scrapea toda la web, gasta un montón de tokens, lo que sea. No Google LM solamente se basa en tu base de datos de conocimiento y si tiene que inferir algo, te lo dice. O sea, te pone la citación y si es una respuesta inferida o de la web que esté fuera de tu base de datos de conocimiento, la infiere. Entonces, bueno, esto es un poquito familiarizarnos con el panel de Google LM. Por un lado, cargamos las fuentes. Tenemos como un drop down, ahorita se lo voy a mostrar rapidito cómo crear un cuaderno. Tenemos un drop down para si el recurso es web, es texto, es Markdown o son videos de YouTube. Y tenemos un campo de Fast Research donde hacemos una pregunta abierta en lenguaje natural y él automáticamente va a buscar las fuentes por nosotros. O sea que no tenemos que ir uno a uno poblando las fuentes. Para ciertos casos
es conveniente porque, por ejemplo, yo tengo muchos libros O'Reilly de JavaScript, Python, etcétera, etcétera, en formatos PDF. Entonces, los cargo manualmente porque sé que son fuentes confiables de un stack tecnológico. Pero de repente, si quiero hacer algo súper rápido al vuelo, le digo, mira, créame un notebook de Rust, básate en la documentación oficial de Rust, utiliza los websites más respetados y comunidades más respetadas para esto y canales de YouTube con buena reputación. Entonces él hace como ese scrapping de web y ya me muestra unas fuentes curadas y esas fuentes las sube como base de datos a su propia a su propia knowledge page. Después tienes en el panel del medio, vas a tener este como chat interactivo donde le vas a poder hacer preguntas y respuestas sobre ese knowledge base y vas a poder, bueno, interactuar de mil formas porque te genera outputs, que es en la parte de estudio, que es en el panel de estudio. En el panel de estudio puedes generar slides que te las puedes descargar, las puedes editar en PowerPoint o en PDF, puedes generar videos que los puedes descargar y subir a YouTube, puedes generar mapas mentales o mapas conceptuales. El podcast lo genera como debate uno a uno. Puedes generar infografías, un quiz para estudiar sobre un tema o reportes. Vale, son un poquito tal. Entonces, bueno, paso uno, como ya les expliqué, es construir la knowledge base. Eh, por ejemplo, podemos trabajar con Google Drive, con el Google Workspace. eh, Acepta texto, Markdown, audio, MP3 WAV, web URLs, YouTube URLs y tiene capacidad de hasta 500.000 palabras por fuente. 50 fuentes para la versión gratuita y 300 para la versión premium y 600 para la versión ultra por cuaderno. Ya vamos a ver. Entonces, bueno, tenemos esto ya lo expliqué, lo de Fast Research, hace como un, una búsqueda integral rápida de algún tema y autoalimenta las fuentes o Deep Research, que es con Agentic Thinking, que lo que hace es que obviamente el modelo scrapea múltiples fuentes en la World Wide Web y hace un escaneo mucho más profundo y más complejo que rápido, dependiendo cómo estén las limitaciones de tiempo. Entonces, bueno, el chat, podemos hacer preguntas y respuestas a través de todas las fuentes simultáneamente y podemos generar briefings, summary, resúmenes al vuelo. ¿Ok? Por ejemplo, esto es un ejemplo de un mapa mental sobre un tema. Por ejemplo, en este caso sería Shakespeare, tense, characters, etcétera. Entonces, bueno, él te va generando un mapa conceptual que tiene nodos y puedes irlos explotando y haciendo drill down en todo el proceso. Te genera síntesis en audio y en video. Te genera timelines. Para temas de estudio te genera fichas, bueno, no sé cómo le dicen aquí, pero bueno, flashcards, fichas con preguntas y respuestas para poder memorizar, quiz y data tables. Y para la generación de contenido, bueno, podcast y videos. Por ejemplo, Uno, yo he hecho varios cuadernos no Google LM y te genera un podcast de dos personas debatiendo sobre el tema del cuaderno en español, en inglés. Tú puedes seleccionar el lenguaje de entrada, el lenguaje de salida y es bastante realista el resultado. Entonces, tienes como el rol de crítico, el rol de debate, back and forth argumentation, ¿sabes? Como dos personas debatiendo sobre un tema y tienes un briefing que es un solo speaker. Entonces, bueno, hasta aquí llega como la presentación de lo básico de Notebook LLM y después de crear simples bases de datos de conocimientos, tenemos lo que son las personas o los roles expertos, ¿no? Y esto es súper interesante porque tú te puedes crear, yo me he creado bases de datos de conocimientos de, por ejemplo, Node.js, TypeScript, Redis, PostgreSQL, Nginx, etcétera, etcétera.
Y después puedo utilizar los mismos notebooks como fuentes. Y me creo un rol o persona llamado backend engineer, por ejemplo. Entonces, este backend engineer está entrenado y consulta estas fuentes oficiales y no tiene contexto de los repos en que estoy trabajando como un agente, como Cloud o como Cursor, porque básicamente esto es agnóstico, esto es para utilizarlo como un concilio de expertos y ya lo veremos más adelante, y no como algo que te resuelva o ejecute código por ti. Esas tareas se le delegarían a Cloud o a Cursor o a la herramienta que tú estés, Antigravity o al Agentic AI para code que estés utilizando. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, eh, aplica a cualquier industria. Puedes, por ejemplo, un despacho legal, puedes tener el típico abogado corporativo que, que carga ahí la Constitución, el Código Civil, el Código Penal, etcétera, etcétera, las leyes tributarias, etcétera, etcétera. Entonces puedes tener citaciones directas a estas fuentes en vez de buscar en miles de fuentes que no son verificadas en Internet. Bueno, el ejecutivo de ventas, por ejemplo, puedes tener un rol de persona, creo que se entiende la idea. El product manager, ¿verdad? Puedes rápidamente convertir especificaciones de tickets de giras o de tickets de shortcut o de Monday en especificaciones más complejas de productos, narrado puedes hacer un video explicativo del producto o una feature, pero explicativa con slides, algo, a proporcionarle información gráfica al spec. Entonces, bueno, el content creator, lo mismo, creo que se entiende la idea, el researcher académico, o sea, puedes crear em, personas basadas en knowledge base. Por ejemplo, el academic researcher, ¿cuál es el pain point? Buscar en toda la web por reputable y fuentes de credibilidad para empezar una investigación. Nodue LLM soluciona esto utilizando Deep Research. Entonces, cada pain point para cada rol pasa por un proceso de copy-paste manual, buscar en la web, etcétera, etcétera, o preguntarle a OpenAI o a otros agentes que tienden a la alucinación. Bueno, esto creo que ya ilustra lo que es el concepto de persona y vamos entonces ahora a pasar a cómo yo utilizo en el día a día, que esto sí es una presentación más custom para lo que es la ingeniería de software, ¿vale? Y después vamos a algunos casos de usos prácticos rápidos eh, para que vean. Entonces, bueno, Nodue LLM para la ingeniería de software es un motor de razonamiento anclado a gestionar activos intelectuales, ADRs y arquitecturas complejas. ¿Ok? Entonces, el concepto ya lo conocen, es un grounded reasoning, o sea, conocimiento aterrizado a tierra y verificado. Y no busquen Internet por defecto, razona exclusivamente sobre las fuentes aportadas al usuario. Bueno, exclusivamente entre comillas, lo que sí es que le da prioridad a tus fuentes y tiene una opción en los settings para que te pueda incluir inferencias, pero él te marca cuáles son las inferencias y cuáles son de fuente, la ruta hacia la fuente. Tiene ventanas de contexto masivas para procesar miles de páginas de código simultáneamente, compresión multimodal nativa, texto, audios, diagramas, esto ya lo dije, funciones claves, análisis cruzado, briefing docs, tiene frequently asked questions, técnicas y audios overviews, por ejemplo. Para generar la documentación de un proyecto está brutal de cara al cliente o generar un brochure, por ejemplo. Entonces, bueno, ingesta, contexto puro. Voy rápido porque si no se me acaba el tiempo y yo hablo mucho. Ya mis amigos lo saben. Entonces, bueno, la ingesta, contexto puro. Soporte nativo, Markdown, Google Slide, etcétera. Motor, cerebro anclado. Esto está potenciado por Google Gemini. Tienes el chat conversacional que actúa como compañero de lectura, conecta conceptos, responde con citas directas y descubre fuentes por ti. Y después tienes el estudio, los outputs, la generación en Briefy Docs, con cronologías, timelines, etcétera, etcétera. Matriz de diagnóstico. Bueno, ¿qué tiene esto de nuevo que no tenga ChatGPT, que no tenga Cloud, que no tenga Cursor, que no tenga Perplexity? Bueno, ok. Aquí hice una tabla de comparación. Esto es limitado estrictamente a tus fuentes, source grande, trazabilidad de citas es alta, cita el documento y el párrafo exacto,
riesgo de alucinación mínimo, o sea, no es cero, como dije, declara explícitamente si falta información. eh, Tiene una gestión de memoria, el cuaderno actúa como una fuente de verdad persistente y tiene un flujo ideal de trabajo de un análisis de corpus privado. Un LLM genérico, ChatGPT Cloud, tiene datos de entrenamientos masivos de Internet, eh, tiene baja trazabilidad de citas, porque todo lo infiere, no te dice de dónde saca la respuesta, sino que la razona por sí mismo. Y bueno, tiende a rellenar vacíos lógicos con cosas que se inventan. No pasa siempre, porque cada vez los modelos los van refinando más y son más, digamos, precisos, pero tiene este gap, ¿ok? Lo he comprobado yo varias veces. La conversación es efímera o atada a un hilo de chat. Bueno, ya sabemos que tenemos Cloud Memory y otras cositas por ahí que nos pueden ayudar a persistir la memoria. Pero bueno, tienes un contexto limitado y anclado a un hilo de chat. Y está bueno para usarlos para brainstorming y ejecución de código. Ok, capacidades del core. Generaciones sólidas, exportación nativa a PowerPoint. Multimedia, no es un generador nativo de imágenes, de PNG o video, pero sí es verdad que utiliza Nano Banana por detrás y utiliza la otra app de Google, que no me acuerdo cómo se llama ahorita, para generar videos. Eh, Google tiene como un estudio ahorita de AI que es Nano Banana, una para videos, otra para audio, etcétera, etcétera. Entonces, no genera nativamente eso, pero como está dentro del ecosistema de Google, se apoya en estas herramientas, aunque eso lo hace en background. Para nosotros es totalmente transparente. ¿Cuál es una de las cosas que es un bloqueo ahorita o cuál fue uno de los bloqueos que yo me encontré? Que no existen integraciones avanzadas, o sea, no existe una API oficial o un servidor de MSP, un Model Context Protocol Server, no hay una conexión programática directa con agentes, con Cursor o Copilot. Entonces, bueno, en este gap yo me enfoqué, que eso va a ser la última parte de la Knowledge Share, para ver cómo yo podía integrar esa base de datos de conocimiento curada que yo tenía y evitarme el copiar y pegar de Notebook LM a Cloud o a Cursor y estar en ese cuello de botella. Eh, Tiene una sincronización con Google Workspace, que bueno, nosotros creo que tenemos eso en Orbitan, y bueno, permite importar, pero no sincroniza en tiempo real. Los cambios en Drive requieren recargar la fuente, aunque existen unos plugins por ahí que ya te recargan las fuentes y te resincronizan con el Google Drive. Bueno, importación directa a uso corporativo, flujo manual, actúa como cerebro estratégico para guiones. La publicación final requiere un traslado manual del contenido como gestor de contenido. O sea, porque no tiene un MCP server. O sea, aquí necesitamos un agente en medio que publique por nosotros en X o en LinkedIn el contenido. O que escriba código por nosotros, como aquí ves. En este flujo era que yo me encontraba hace 2 semanas, en un flujo manual de copiar y pegar. Pero bueno, te sirve para destilar las RFC o decisiones complejas de arquitectura o mejores prácticas para diseños de gran envergadura. A ver, no cambiar una función, una variable, pero por ejemplo, cosas que requieren, eh, por ejemplo, estamos haciendo optimizaciones de la trazabilidad y de mejorar la dead letter queue. O sea, todo surgió de ahí, entonces yo dije, bueno, voy a utilizar esto, cuáles son las mejores prácticas, etcétera, etcétera. Y de ahí nació la idea de la Knowledge Share. Entonces, bueno, no ejecuta el código por ti, como ya saben, pero sí te da un contexto interesantísimo que le puedes pasar a Cloud o a Curso. Entonces, ingeniería de prompts y nota de síntesis. Hago prompting por capas, hago drill down de los temas y los pain points a los pain points específicos, pido un resumen definitivo, lo guardo como una nota, porque lo guardo como una nota en Markdown Test y lo convierto en una nueva fuente o puedo copiar y pegar esas notas. Puedo desactivar las fuentes que yo quiera y activar solo las que yo quiera. Tiene como un check, ya lo vamos a ver. Y bueno, flujo de un software engineer típico, arquitectura de auditoría de conocimientos. Hago una ingesta, cargo de Jira, por ejemplo, la especificación del ticket, sobre qué trata, audita las fuentes, genera los archivos y después puedo utilizar eso para alimentar mi tal. Por ejemplo, otro flujo de trabajo para marca personal y contenido y marketing. Esto ya lo comentamos.
Y bueno, el veredicto. Google Notebook LM es el cerebro estratégico, no es el ejecutor. ¿Qué te aporta? Cero alucinaciones, asistente de preproducción y un puente analítico, ¿ok? La ejecución final ya recae en otros agentes, pero audita y colapsa docenas de documentos caóticos en estructuras lógicas y evalúa los activos intelectuales bajo una intolerancia total a la alucinación o fabricación de datos. Bueno, hasta ahora esto es como un ejemplo tal, y justo en este pain point que vimos acá, que es que no tiene API pública ni MSP, pues yo dediqué un tiempito a crearme un mini proyecto, un pet project, que ahorita es como una prueba de concepto, que se llama Symposium. Entonces, básicamente lo que trata Symposium eh, es de hacer el fill de este gap que hay entre Notebook LLM, Cursor y Cloud. Esto lo hice a través de Playwright y algunos MCP gateways, como lo van a ver. Eh, y bueno, ya es la última parte de la presentación y después sí les voy a mostrar un poquito cómo crear un cuaderno rápido, qué es lo que genera. De hecho, ya tengo un montón de multimedia generado aquí. Bueno, yo me he curado una librería aquí en Notebook LLM, entonces básicamente, mira, Node.js Backend, Node.js Runtime, JS TypeScript, Redis, SQL Server Expert Engineer, sobre nosotros en la plataforma del dato. eh, a ver, tenemos interactuar mucho con bases de datos de Microsoft SQL Server. Tengo una de Postgres, de RabbitMQ, el Message Broker. De infraestructura. Entonces, bueno, si te metes en cada uno de estos cuadernos vas a encontrar un montón de fuentes y artículos. Y pues lo primero que se me ocurrió es, bueno, vamos a crear esto y vamos a hacer que el propio notebook sea self-aware, o sea, que sepa que él existe. Entonces, claro, me creo como un tipo Cloud MD del notebook y con un Unique ID, que es el ID del notebook, y eso le hago un autofit al notebook para que el notebook sepa que él exista. Y después me creé como un índice general de notebooks que lo llamé Alejandría, haciendo alusión a la biblioteca de Alejandría. Entonces, este índice no tiene fuentes en sí, sino que sus fuentes son todos los notebooks que están en Alejandría. eh, es- Se llama Alejandría. Entonces dije, bueno, ok, entonces en vez de yo saber, de repente, si sé el tópico, puedo enrutar la pregunta a un notebook específico como TypeScript, por ejemplo, pero si es algo muy general, la enruto directamente a Alejandría y Alejandría directamente sabe qué notebook invocar o Google Gemini por detrás. Después dije, bueno, ¿y qué pasa si a esto de Alejandría le creamos otra capa de personas, de roles? Porque claro, un backend engineer te sabe de muchas cosas o un full stack engineer de muchos más cosas o un arquitecto de sistemas te tiene que saber de muchas más cosas y no de simples tópicos. Entonces me empecé a crear estos roles de personas, backend engineer, arquitecto, frontend engineer, database engineer, QA engineer, etcétera, etcétera, y cada uno tiene acceso a ciertos notebooks, pero también tiene acceso a este fichero general que es Alejandría. Entonces, como una tabla indexada, todo hecho en Markdown Text de Notebook LLM. Y si le tengo que preguntar algo a un experto, el experto sabe qué tal. Pero después dije, ¿y qué pasa si tengo una pregunta muy general y no sé a qué experto referenciar? Pues me creé este rol que se llama Pitágoras. Y bueno, está Alejandría, está el Ágora, que son donde se reúnen los expertos o los antiguos filósofos a debatir, y todo esto haciendo alegoría a la antigua Grecia, y está Pitágoras, que es como el super meta experto de todos, que es el que coordina a todos los expertos cuando entran en debate entre sí y enrutan las peticiones. Entonces, bueno, más o menos este fue el enfoque que le empecé a dar y la cosa fue agarrando cuerpo hasta que surgió este tema de Symposium que, que ya lo van a ver. Entonces, bueno, nada, esto es un nombre, bueno, es un acrónimo, Synchronized Multi-Provider Orchestration System, etcétera, etcétera, for Intelligence, Understanding and Mastery.
X. Simplemente busqué algo que, que fuera acorde con, con la terminología que he venido usando. Entonces, bueno, es una capa de coordinación definitiva entre el desarrollador y múltiples agentes de IA, implementando Notebook LLM. Entonces, bueno, digamos que ahorita me encontraba, bueno, hace unas semanas me encontraba del lado izquierdo de la pantalla, que es el impuesto de coordinación. O sea, me voy a Notebook LLM, hago una pregunta, pego en curso, pego en cloud, etcétera, etcétera. Hay gente que lo delega todo en un cloud. Yo trato de hacer como, si hago un plan, trato de hacerlo con dos agentes porque siempre tienen gaps y después hago como un plan definitivo, refinamiento. Y hago TDDs, etcétera, etcétera. Primero desarrollo las pruebas basadas en el plan, después se implementa el plan. Entonces, bueno, estaba como en este bucle de copiar y pegar y digo, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Vamos a ver cómo podemos integrar todo esto. Entonces, lo que hice fue que el paradigma de Simposio es que yo como desarrollador escribo un mensaje natural, tengo un message bus y esto enruta el mensaje de repente a quien lo tenga que leer, con unos ciertos tags. Tengo un una pequeña interfaz gráfica por ahí corriendo, pero bueno, nada, versión alfa, ni siquiera beta. Resultado, eliminación de la redundancia manual, retención del 100% del contexto y cero alucinaciones no verificadas. Entonces, bueno, diccionario del sistema. Tenemos la academia, tenemos Symposium, que es el sistema, que es el entorno global, el debate donde múltiples agentes colaboran y el humano modera, Alejandría, que es la base de datos de conocimiento. Ahorita tengo 11 cuadernos, nada más generados. Eh, Cuadernos curados que enrutan preguntas técnicas asegurando cero alucinaciones. Tengo Ágora, los expertos, la capa de especialistas. Son agentes de IA que debaten y proveen respuestas citando estrictamente Alejandría. Como le dije, Backend Engineer, Frontend Engineer, QA Engineer, DB Engineer, etcétera, etcétera. Tengo a Pitágoras, que es como el decano de esta universidad, el rector, que es el meta experto, sintetiza, resuelve conflictos cuando una consulta arquitectónica cruza múltiples dominios y enruta. El campus, que es la interfaz, es una interfaz gráfica textual, un TUI. Y bueno, nada, tengo como un chat room, tengo como unos templates. Y después dije, bueno, surgí con esta idea de Metaprompting Language. Entonces, ¿qué pasa? Que es verdad que todos los LLM entienden lenguaje natural, pero por lo menos para cloud si tú quieres que cargue ciertas skills o ciertas cosas, puedes utilizar patrones o ciertos roles, pero también la documentación de cloud dice que puedes utilizar etiquetas XML. Para, por ejemplo, ChatGPT es Markdown, para Gemini es otro tipo de tal. Entonces dije, hay mejores prácticas específicas para cada LLM. Yo lo que quiero es escribir una sola vez la misma pregunta y si ellos tienen que debatir todos entre sí, pues me creé este Metaprompting Language que básicamente es como un template engine, como los template engine que usábamos antes cuando renderizábamos HTML. Escribimos textos, pero podemos meter directivas y enrutar directamente hacia ciertos eh, modelos o ciertos agentes. Entonces, básicamente tenemos la capa de UI, la capa de orquestación, un MSP Gateway que está hecho con FastMSP, RabbitMQ y Redis. Entonces, bueno, RabbitMQ es el bus de mensajería. Redis es para tener la sesión en caché y la podemos persistir. Y después dije, bueno, ¿y qué pasa si yo termino un trabajo el viernes y lo quiero recomenzar el lunes? Pues necesito un gestor de memoria. Entonces, bueno, se me ocurrió, podemos versionar las conversaciones como si estuviésemos versionando código en Git, utilizando Git, no tengo que reinventar la rueda. Entonces, directamente, cada sesión tiene como un hash y tiene como un commit y tiene un título. Entonces, yo puedo hacer resumen de la sesión y me levanta todo en el contexto y todo persiste en el disco usando Git, versionamiento de Git. Entonces, bueno, básicamente la knowledge base enruta la pregunta y dependiendo de la pregunta, sabe a qué experto preguntarle. Entonces, la lógica de bibliotecario Alejandría no responde directamente, sino que indexing en ruta la fuente exacta con cero alucinaciones. Bueno, cero, cero, no es cero, pero sí, muy poca. Tendencia a cero. Entonces, bueno, tenemos a este Pitágoras, meta experto, que accede a todos los 11 cuadernos y accede a los expertos. Entonces, tengo Backend Engineer, Database Expert, DevOps Engineer, System Architect, QA Engineer. Puedo seguir alimentando la base de conocimiento todo lo que yo quiera.
y puedo crear los roles que yo quiera, Product Owner, Product Manager, Scrum Master, Rust Engineer, C++, lo que sea. Y aplica para cualquier industria. Entonces, bueno, nada, tengo como a lo del MPL, el Metaprompting Language, lo que es un transpiler. Entonces, escribo una sola vez, por ejemplo, si quiero levantar un skill, arroba skill, TypeScript, a qué knowledge base quiero acceder, Node.js Backend, pregunto cuál es el mejor patrón de autenticación. Y después el rol. Y me generé ya unas plantillas predeterminadas que solamente tenemos que rellenar con las preguntas. Entonces, nada, el lenguaje, tengo como un pequeño cuadrito que puedo escribir en el lenguaje natural y con Cloud Haiku lo inyecta directamente en la plantilla si quiero, si no me quiero aprender la sintaxis, pero también tengo una ayuda de la sintaxis, ya le voy a mostrar. Entonces, bueno, tengo LangGraph como el orquestador porque al final eso de darle full autonomía a los agentes, no, todavía yo no estoy ahí, o sea, yo soy un poquito más conservador, o sea, yo dejo que ellos planifiquen, hagan todo, pero siempre esperan autorización. Esto todavía no está implementado porque de verdad que no me dio tiempo, pero es la próxima etapa. Tengo ya Landgraph instalado todo está en un solo repositorio que se llama Symposium. Ya tengo Landgraph, tengo ciertas cosas ahí cableadas, pero todavía no funciona del todo bien. Pero la idea es que los agentes debatan entre sí, tomen decisiones arquitecturales. No Google LM no sale nada de nuestro contexto de los repos porque básicamente estamos utilizando Playwright por detrás. O sea, ya hay librerías en Python, MCP Server, que emulan un MCP Server para no Google LM, que es NLM, que está basado en Python. Y bueno, también por eso lo de Pitágoras, porque empieza por Py. Entonces, bueno, todo está como el branding es todo, tiene una misma semántica. Entonces, esto ahorita no está totalmente funcional, pero la idea es que se use para tareas complejas, tareas que sabemos que vamos a implementar un microservicio desde cero, por lo menos el proyecto que me tengo que enfrentar ahorita, que es con el tema de los certificados y automatización de certificados y tal, que hay un montón de documentación por ahí regada, entonces hay que sintetizarlo bien, pensar bien, tareas que nos lleven más de 3 4 horas, no decir, ah, mira, refactorízame esta variable o búscame este error. Para eso directamente utilizamos Cloud o Cursor y ya. Eh, Porque, o sea, no vamos a matar a un mosquito con una bazooka. Entonces, más o menos este era como el mock-up del, del, del Text UI. Tenemos plantillas, tenemos un editor de código. Yo aquí puedo editar la plantilla y aquí veo la salida renderizada para cada tal. Tengo un chat donde interactúan todos. Tengo acceso a Alejandría desde la consola, al Ágora, al MPL, sesiones. Y bueno, el protocolo anti-alucinación, un poquito aquí, el agente recibe una pregunta técnica compleja, forzamos antes de buscar en la web que use los recursos curados de entrenamiento preexistente. Eh, no me tengo que preocupar con algoritmos de entrenamiento, backpropagation, regresión lineal, no sé qué. No, o sea, utilizo no Google LM como si fuese ya una inteligencia artificial preentrenada por mí. En vez de estar, o sea, que, a ver, no le quito mérito, pero tiene su complejidad. Baja tu modelo, Lama, entrenarlo tú mismo, etcétera, etcétera. Tiene el overfitting, o sea, tiene un montón de complejidades matemáticas y técnicas que aquí lo estoy haciendo tipo for dummy, ¿sabes? Porque tengo una interfaz gráfica que me ayuda en todo. Entonces, forza Alejandría la búsqueda, consulta el Ágora, hace una síntesis del razonamiento y el agente aplica su propia lógica sobre el conocimiento anclado. Entonces ya le estás dando un precontexto, además de los archivos de contexto de Cloud MD o Agents MD que pueda tener el proyecto. La respuesta final es cimentada, entrega con cita obligatoria, expert backend, knowledge base, etc. Entonces, ¿a qué quiero llevar yo esto? Por ejemplo, a tener como shortcuts o comandos para escribir una especificación. O sea, yo escribo una especificación, me hace el plan, me ejecuta las pruebas, me diseña el plan de pruebas, las ejecuta, tienen que fallar.
Después implementa el plan, implementa el código, vuelve a ejecutar las pruebas y cuando las pruebas, perdón, las pruebas estén en verde, eh, ya se supone que el FR está listo. Entonces después pasamos al otro ciclo que es el que siempre es repetitivo, generar PR. Entonces, pues quiero como un campo, quiero como un comando que diga generar PR. Entonces ya agarre, me haga la descripción del PR, me haga los commits, haga push, haga watch de ese PR cada tanto tiempo, porque ya uno tiene agentes de IA en GitHub, por ejemplo, como GitHub Copilot, que hace reviews. Parece mentira, pero siempre encuentra algo. Por muy perfecto que sea el plan de cloud, y Top Copilot siempre encuentra algo. Entonces ahí te ves que hay gaps entre diferentes modelos. Entonces que haga un fetch de todos los comentarios, los analice, que no tenga bias, porque a veces GitHub Copilot también alucina y hace una sugerencia de código que no aplican o que están fuera del scope de la PR. Entonces, bueno, eso va bien especificado en unas reglas o que uno se tenga en el proyecto en cloud o en Cursor y que tome en cuenta en los reviews, los comentarios de los reviews, pero que no los implemente tal cual, sino que los analice y le haga una evaluación. Entonces, más o menos ese es como mi ciclo. Y después automáticamente cuando me da un veredicto de que si el fix es válido o no, pues aplico el patch y dejo que Cloud o Cursor respondan por mí, utilizando el GitHub Click que todos conocen. Porque ya yo estoy autenticado vía SSH, entonces él responde por mí como si fuera yo, y le digo, utiliza mi tono, todo mi lenguaje, que ya le está acostumbrado a hablar conmigo, etcétera, etcétera. Además tengo reglas de Cloud a nivel de usuario en tono, lenguaje, cómo expresarse. Y pues nada, a veces, si no, bueno, hago coautoría con Cursor o con Cloud, pero a veces si quiero responder, y me la responde, le digo que haga reply en mi lugar y lo hace en mi lugar. Entonces, estos son de los tipos de cosas que quiero automatizar en el Agora con comandos. Entonces, bueno, nada, ventajas, todo no es bello y maravilloso porque hay unos trade-offs que hay que considerar. O sea, ventajas únicas. Tenemos un chat unificado con contexto multiagente compartido. O sea, Cursor puede leer lo que respondió Cloud, Cloud puede leer lo que respondió Cursor, Pitágoras interviene, intervengo yo, y todos pueden llevar un hilo de la conversación. Las respuestas están ancladas en documentación en Notebook LM, como dije, y tenemos una capa de persistencia basada en Git. O sea, no perdemos la sesión. O sea, yo puedo recuperar una sesión. Y utilizamos un solo idioma de prompt, que es el MPL, que se optimiza para 5 modelos diferentes por detrás. Entonces, bueno, el simposio no reemplaza el criterio del ingeniero, solamente asume la carga de coordinación manual para que el ingeniero escale su toma de decisiones. ¿Cuáles son los, digamos, las desventajas o los costos y trade-off? Bueno, que tiene una complejidad de setup. A ver, esto no lo monté en 2 días tampoco, ni siquiera usando bytecoding, o sea, porque son varias capas. El costo de token. Bueno, aquí esto hay que verlo con lupa, porque claro, yo estoy utilizando una cuenta gratuita de Google, entonces toda esa investigación técnica son tokens que le estoy ahorrando a Cloud y tokens que le estoy ahorrando a Cursor, que no me los estoy gastando. Ya yo puedo hacer esa investigación técnica en no Google LM y esa respuesta se inyecta en el chat o lo inyecto en un prompt y ya eso ya se lo a Cloud o a Cursor de estar infiriendo y generando tokens. Entonces, bueno, dependiendo cómo lo usen. También tengo como un broadcasting, si es verdad que hay como un broadcasting donde interactúan todos los agentes y ahí sí multiplica el costo porque te va a cobrar tokens por Cursor y te va a cobrar tokens por Cloud y te va a cobrar tokens por cualquier otro. La idea es que yo pueda escalar esto en algún momento y importar más agentes o free tires de OpenAI o DeepSeek o qué sé yo. Eh, la dependencia, la automatización del CLI está sujeta a la interfaz de Google porque como dije es un headless, es Playwright y tiene un costo de tiempo, o sea, excesiva para tareas de... o sea, ¿qué nombre tengo que ponerle a esta variable? Eso no vamos a utilizar, o sea, yo no utilizaría esto para eso, sino tareas complejas. Y bueno, hasta aquí llega esto y aquí lo que voy a mostrarles es un poquito
volviendo a Notebook LLM, bueno, esto es una infografía, ¿ok? Y eh, te genera infografías como este tipo. Este sobre Symposium, por ejemplo. O sea, yo mismo utilicé Symposium para generar, no Google LM para generar las capas. Y bueno, básicamente en el nivel uno tenemos el campus, la interfaz gráfica y tenemos el humano como punto de control, ¿no? Y me puedo integrar con herramientas diferentes. Después, en el nivel 2 tengo la orquestación con el Metaprompting Language y el LangGraph, ¿ok? Entonces, el lenguaje de plantillas, inyección del lenguaje natural. Tengo un grafo de 9 nodos que clasifica la tarea. Esto todavía no está totalmente operacional, como les dije. Tengo Alejandría, la knowledge base registrada en todo este Symposium sistema que es el bibliotecario, ¿no? Gestiona la base de datos de conocimiento y tengo Agora Expert, las personas, los roles expertos que debaten entre sí, ofrecen consejos y tal. Y bueno, tengo el Pitágoras, que es como el súper sabio, el maestro Yoda, Gandalf de la situación. Y bueno, por debajo en la arquitectura tenemos a Redis, que tiene el estado en tiempo real de los mensajes, a RabbitMQ para el enrutamiento de los mensajes. Cuando quiero enrutar directamente un mensaje a una librería o a un rol experto o a Pitágoras o a Cloud o a Cursor. Y el FastMCP Gateway, que es todo, bueno, está basado en software libre, es un repo basado en Python que te expone un único gateway para que múltiples agentes se conecten entre sí y no tengas que estar configurando MCPs por aquí, por allá y por allá. Entonces, todo lo gestiona tal. Y por este lado tenemos las sesiones respaldadas por Git, cada sesión en una rama dedicada. Y, a ver, cuando hablo de esta sesión de respaldada por Git, no hablo de hacer commits en el propio proyecto, porque esto lo podemos utilizar dentro de, por ejemplo, el Sage Adapter, el Data Factory, etcétera, etcétera, sino es un archivo, o sea, es como un repo git ignore que está dentro del proyecto y está git ignore. Entonces, eh, no vamos a embasurar el código de algún otro proyecto externo con esto, sino que él tiene como un propio repo que está git ignore en el proyecto en que tú lo inicializas. Le voy a mostrar en acción. Diferencia de Symposium con agentes genéricos, bueno, tiene verificación cruzada, citas reales, escribe una vez y ejecutan todas. Entonces, bueno, ya esto tal. Por ejemplo, fíjense, volviendo a las bondades de Notebook LLM, esto es un ejemplo de un podcast que se generó él solito sobre... O sea, cada modelo tiene su propia ventana de contexto, su propio formato, su especialización. La fricción no está en que sean poco inteligentes, claro. Exacto. La fricción está en la transferencia de información entre ellos, y es justo este cuello de botella el que aborda el documento interno en el que vamos a sumergirnos en este análisis a fondo. El proyecto Symposium Compos. Así es, Symposium, que es el acrónimo de Sistema Sincronizado. Genera podcast y bueno, aquí un pequeño demo de lo que tengo hecho hasta ahora. iTurn. Básicamente esto es un TUI. Aquí tengo Alejandría. Puedo preguntarle, por ejemplo, sobre, qué sé yo, PostgreSQL. Y, bueno, no sé, es que aquí esto me está, ya, track to move. Esto me está fastidiando. Voy a poner esto. Entonces, pregúntale a este notebook algo. Entonces yo le digo, mira, ¿cuál es la mejor manera o qué sé yo, cuáles mejores prácticas para indexar una tabla, una tabla con múltiples claves foráneas y una PK compuesta, por ejemplo? Entonces ahí le está haciendo el query. A ver, espero que no me deje mal. Pantallazo azul. Él se tarda, pero responde. Ahí está solamente consultando la base de datos de conocimientos.
Ahorita el gap que tengo es que, claro, me responden JSON y tengo que hacerle aquí como unos tabs que diga JSON o Markdown, porque esto es ilegible, pero para indexar de manera eficientemente una tabla que combina clave primaria compuesta y múltiples claves foráneas en PostgreSQL es fundamental, optimizar el orden, etcétera. Optimización de clave primaria. Y así le puedo preguntar de lo que sea. Ah, que no sé. Bueno, entonces aquí tengo los roles por persona, que es el System Architect, el Node.js Engineer, el Database Engineer o Pitágoras, que es el meta experto. Le digo, bueno, vamos a ver, QATD o a Pitágoras. ¿En qué, no, no, ¿En qué consiste en software engineering, DDD? Entonces él va, busca, consulta. A ver, se tarda lo suyo, ¿no? Todo esto, pues entonces aquí te dice, para esta consulta he consultado la Architecture and Design Pattern Expert. ¿Ves? Pitágoras sabe que es experto preguntarle, dice, ¿quién es el especialista del consejo en diseño, el especialista del consejo en el diseño de sistemas modelados de dominio de patrones? De Domain Driven Design o diseño orientado al dominio. Es un enfoque de desarrollo de software que prioriza y así le puedo preguntar lo que yo quiera y puedo seguir alimentando del lado de Notebook LLM aún más las fuentes y enriqueciéndolas. Y bueno, finalmente, bueno, tenemos el Metaprompting Language, que esto todavía no está fully operational, pero tengo, por ejemplo, un template para preguntarle a un agente, un template para preguntarle a Agora, para debatir, para hacer un query en la knowledge base. Como ven, tienen bloques condicionales. Puedo inyectar data desde JSON. No lo he probado todavía, no lo voy a hacer ahorita para que tal, porque esto está experimental. Puedo inyectarle blog, puedo hacer como una especie de rack. Entonces yo puedo tener un prompt que tengo un CSV y ese CSV lo paso a JSON, lo pego aquí, lo copio y lo pego en JSON y pues enriquezco el prompt con los datos que están ahí y tiene sustitución de variables y modificadores. Debug, orchestration, plan, book fix, feature. Tengo plantillas para diferentes cosas. En teoría, si yo modifico aquí algo, debería haber el rendering aquí, pero no está funcionando. Y bueno, tengo el chat, que esta parte está súper guay porque aquí sí pueden hablar todos. Lo que pasa es que, claro, hasta ahorita tengo como un desastre porque estaba haciendo pruebas y no tengo un botón de clear. Pero, por ejemplo, yo puedo decir all, hi buddies, hi all. Y entonces ahí hago un broadcast para Cloud Code, para Cursor y para Pitágoras al bus. Entonces cada uno lee el mensaje. ¿Ves? Por lo menos Cursor ya respondió. Me dice, hola, Heartbeat está registrado. Ahí respondió Pitágoras, que tengo que mejorar el output porque claro, eso no es human readable todavía. Tiene que ser en texto o en Markdown. Y aquí respondió Cloud. Hola, Fran, listo para trabajar. ¿Qué quieres hacer hoy? Entonces, claro, no tengo que copiar y pegar 20 veces. Y con el Metaprompting Language, la idea es que agarro este meta template, lo pego aquí o lo importo desde allá y ya de única hago dispatch. ¿Cuál es lo bueno? Que aquí yo puedo nada más hablar con Cloud si yo quiero, o puedo hablar nada más con Cursor, o tengo el all, o puedo hablar solamente con Pitágoras mencionándole. O sea, que en ese sentido no estoy gastando o quemando tokens. Y la otra mejora que le quiero poner aquí es que tú selecciones multiagentes o un solo agente para precisamente no quemes tokens y una ventana de contexto. Y pues nada, después aquí tenemos las sesiones, que esto también está como versión alfa. Yo puedo agarrar esta sesión y recuperarla en teoría, y entonces la carga en el bus y en teoría, o bueno, lo que yo quiero es que se limpie el chat history y se cargue el chat history de esa sesión. O sea, ya eso se está haciendo internamente, pero no se refleja en la interfaz de código. Entonces, bueno, así pasé yo de una idea de Node LLM a todo este concepto de Symposium. Pero bueno, la idea era básicamente es que todo está apoyado
sobre esto, sobre este notebook LLM, sobre ágoras, expertos y el ciclo cerrado para evitar alucinaciones. Pero bueno, eso ha sido todo. Les puedo mostrar un poquito más de algo si quieren, pero creo que ya me consumí el tiempo. Eh, por ejemplo, aquí había un cuaderno de reportes financieros, entonces te saca reportes financieros del segundo trimestre, te saca infografías, qué sé yo, saca tablas, videos, en fin, es una pasada esto de Google, de All Notebook. right, let's talk about the first half of 2025. It was supposed to go one way, but as we just saw from corporate earnings, Y lo del podcast, el podcast que me generó de Symposium es brutal porque lo puso en modo debate, entonces mm, son como dos personas hablando y suena totalmente natural, de verdad que no suena nada robotizado, no como Loquendo, no sé si se acuerdan de Loquendo. Y está súper guay. Entonces, bueno, ahorita básicamente si tengo que hacer una investigación o algo, me apoyo en Notebook LLM o Notebook LM, no sé por qué le pongo un LM además. Y luego entonces me voy ya a la ejecución con Cloud y Cursor. Y bueno, tengo este gadget en medio que si están interesados puedo subir el repo, tengo que hacerle algunas limpiezas y mejoras, pero es el concepto que tengo, no estar copiando y pegando de aquí para allá, sino un solo input y orquestar múltiples agentes por debajo. Los que investigan, que son los de Agora, los que ejecutan, que puede ser Cloud, y Cursor lo puedo utilizar para... Si, de hecho, puedo abrir esto dentro de la interfaz de Cursor en el clic también. Entonces puedo utilizar Cursor para... un momento. Porque, claro, Cursor a mí me gusta bastante Cursor porque puedes ver los cambios en tiempo real. Entonces, pues, yo, por ejemplo, aquí tengo un alias que se llama Symposium y lo ejecuto y ya me abre el bus aquí dentro del clic de Cursor. Y entonces, claro, puedo ver los cambios aquí, compararlos visualmente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso ha sido la Knowledge Share hasta ahora. A ver, todo empezó por algo que teníamos que resolver en RabbitMQ. Entonces, yo dije, bueno, vamos a utilizar esto. Y después, ¿qué tal si le agrego esto? ¿Y qué tal si le agrego esto? Y claro, eso fue hace 2 meses, que fue cuando mm, puse en el chat y entonces me obligaron a hacer la Knowledge Share. Entonces, bueno, empecé a generar ideas sobre el camino y pues ya no es solamente, o sea, la Knowledge Share. Yo decía que hacer una knowledge sharing solamente para Notebook LM era demasiado, porque en 10, 15 minutos explicas lo que es Notebook LM, básicamente. Entonces, bueno, quería traer algo más trabajado. Voy a compartir el repo dentro de órbita, cuando lo limpie Ujú. de cosillas que tiene por ahí. Y bueno, Perfecto. que quiera aportar o colaborar o bajárselo, pues perfecto. Lo pueden utilizar con su propia cuenta. No utiliza tokens. Él detecta por OAuth la cuenta de Cloud, la cuenta de Cursor y la cuenta de Google. O sea que si ya tú estás en sesión de OAuth en el navegador, lo máximo que puede hacer es que te abra un navegador para que tú te autentiques en Notebook LM. Eh, pero ya él toma ya tu sesión de usuario a nivel global Ujú. y pues nada, pueden crear sus propias librerías y esto aplica para, no solamente para ingeniería de software, puede aplicar para un despacho de abogados, puede aplicar para un generador de contenido, marqueteros, etcétera, etcétera.